Muy buenos días. Estará tomando un descanso el índice del dólar americano para continuar ese movimiento y trayectoria alcista. Eso lo analizaremos el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Edgar Vergara. Este 19 de octubre de 2022 a su canal Pulso de Mercado. ¡Vámonos! Les recuerdo de lo que hablaremos a continuación es únicamente con fines educativos e informativos y que un rendimiento pasado no es una garantía o una indicación de un rendimiento a futuro. Continuando con nuestro programa por parte del calendario económico y como cada miércoles inventarios de petróleo crudo. Este petróleo, si bien WTI había estado con un movimiento fuerte a la alza, esperábamos que por lo menos llegara y por qué no romper la barrera de esta resistencia de los 97.64, se quedó corto justo en los 93.62 y actualmente un retroceso. ¿Será que ya está ese retroceso es efectivo justo en los 82.8, 83 dólares cotizando por arriba de y no romperlo para poder continuar ese movimiento alcista? La siguiente perspectiva pudiera ser que continúe bajando, ¿por qué no? Buscar quizá un doble piso, un doble soporte en los 76.23 y también pudiera romper este soporte bastante interesante. Sin embargo, tuvo ese movimiento fuerte a la alza. Vamos a ver si la proyección en los próximos días logre superar estos niveles paso a paso y por qué no llegar hasta los 100 dólares por barril. Eso sería una perspectiva probablemente, y por parte de Estados Unidos también. Pasando al siguiente tema del impacto que tendremos el día de hoy: permisos de construcción anual. Este es emitido por el gobierno, que si bien muestra números de los permisos para esos nuevos proyectos de construcción, si tienen más permisos, mejor economía, podría favorecer obviamente estos valores al dólar americano, que oscila en alrededor de 1.5 millones, y esperemos ver cuál es este incremento. Si es que llega a verlo, vamos a ver ese movimiento significativo para el dólar americano. Y también interesante, el día de hoy tenemos declaraciones por parte de los miembros de la FOMC, del mercado abierto de la Fed, este comité que si bien es por Kashkari y Bollard quienes nos estarán dando algunas posibles pistas de qué es lo que pase con lo que actualmente se está viviendo, las tasas de interés, la inflación, la economía a nivel mundial y bueno, sobre todo enfocado al dólar americano. Eso es todo por parte de hoy sobre los impactos que podremos tener, y acompáñenos a continuación a analizar nuestro gráfico técnicamente, empezando con el índice del dólar americano. Antes de pasar al gráfico, si bien esperábamos que el índice del dólar pudiera cruzar y romper la barrera en los de los 113.78 puntos, sin embargo se tuvo un falso rompimiento. Lo analizaremos y veremos de cerca en nuestro gráfico, pero también en esa resistencia tenemos justamente abajo un soporte interesante en los 111.74 que también no logró romper y que estaría cerca de una línea tendencial que aproximadamente tiene una inclinación, una pendiente de 45 grados, que si bien actualmente ha estado acumulando en este rango de precios. La pregunta sería, ¿creen que posiblemente ya logre romper esa barrera interesante de los 113.78 con fuerza para llegar hasta estos niveles históricos de los 114.77 y por qué no también romperlos para favorecer a estos movimientos al dólar americano para los pares que conllevan a esta divisa? Déjenos sus comentarios y a continuación pasemos a nuestro gráfico.
Entrando a nuestro gráfico en una temporalidad de 4 horas, si bien tenemos este movimiento bastante claro que continúa a la alza, no sin antes hasta que rompiera esta línea tendencial, pudiéramos pensar el movimiento a la baja. Nos centramos justamente en lo que ha hecho los últimos días, aquí interesante, que si bien esperábamos que rompiera este nivel bastante interesante, el alto anterior, alto más bajo que el anterior, va el vaivén del mercado, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Estos niveles bastante interesantes que esperábamos que lo rompiera. Y justamente observemos que lo rompió, sin embargo la vela no cerró por arriba de este. Nos estaría indicando con esta fuerza, este movimiento, quién lo impulsaron los vendedores, en este caso los osos ganaron la batalla para impulsar el freno de este movimiento tanto alcista que llevaba dándonos ahora nuevos altos cada vez más altos. Nos engañaron con este falso rompimiento, nos cerró por aquí arriba y tenemos ese nuevo nivel, ese bastante retroceso fuerte que se tuvo. Sin embargo, también tenemos un soporte anteriormente, que este soporte, si esta línea la podemos proyectar, estuvo batallando para cruzarlo, una resistencia, este soporte, nivel bastante interesante, y vemos cómo el precio se frenó, es decir, caso contrario también al que esperábamos aquí, esperábamos que nuevamente pudiera el precio salir con cuerpo, una vela con fuerza para poder continuar el movimiento a la baja. ¿Hasta dónde? Bueno, tenemos nuestro análisis previo también, que tenemos un soporte, perdón, justo aquí en este rango de precios de los 111.49 o 50 a los 74, y que normalmente esperamos que llegue y rechace. Sin embargo, volvió nuevamente con ese movimiento a la alza y que no logró romper y se quedó bastante corto todavía para el nivel que esperábamos o que esperamos, que justamente ya lo vamos a ajustar aquí arriba a los 113.92. Pero nuevamente tuvo ese movimiento a la baja, que si bien lo valoramos una acumulación bastante interesante, pero veamos dónde se soportó el mercado, justo en los niveles que hemos tenido ya trazados, que si bien nada más lo sombreamos, pero es esta zona. Nuevamente resistencia, soportes, soportes, resistencia, logra romper la resistencia, se queda cerca del soporte y viene a cumplir un ciclo, justo nuevamente un soporte. ¿Qué podremos esperar u observar justamente de aquí con estos niveles que nos ha dado interesante de este alto, más alto de lo que observo justamente en esta acumulación? Y con estos altos más bajos proyectamos una línea tendencial y observemos que esta zona bastante interesante, aquí fue resistencia, aquí fue soporte, aquí fue un soporte, aquí justamente aquí fue una resistencia, no logró darnos un bajo más bajo aquí y rompe la línea tendencial. Vemos la fuerza que lleva, rompe, sale de esta zona interesante donde podríamos esperar este movimiento a la alza y ver si llega a este nivel interesante de resistencia y por qué no cruzarlo para seguir tomando la batuta, en este caso los toros, con el movimiento hacia la alza, llegar a esta zona interesante, a este precio histórico de los 114.77.8, y por qué no romperlo y realizar nuevos históricos. Esa podría ser una proyección y es la perspectiva que podríamos tener justamente del índice del dólar americano. ¿Ustedes creen que pueda continuar a la alza o por qué no también tenemos niveles importantes aquí de resistencia antes de cruzar y llegar hasta esta parte interesante que nos dejó la mecha, el precio 113.92, y por qué no también llegar a darnos nuevos bajos niveles interesantes y romper tanto este soporte como la línea de tendencia? Se podría ser el siguiente escenario.
Esto es todo por el índice del dólar. Acompáñenos a ver los pares que conllevan a esta divisa. Pasando a nuestro par encabezado por Forex, el euro frente al dólar americano, luego de rechazar y quedar muy corto de igualar esta paridad, un euro, un dólar, estaba ya en ese movimiento, en ese impulso, porque si bien continúa el movimiento a la baja, no ha logrado romper una línea de tendencia que continuamos marcado desde hace ya algunos meses. Sin embargo, en ese rango de acumulación que esperábamos que rompiera por debajo de los 0.9669 se quedó corto, no logró cruzarlo, y también esperábamos que pudiera rechazar en los 0.9774. Vamos a ver a continuación qué ha pasado, porque si bien está en una acumulación, pero esta acumulación ya ligeramente nos ha estado dejando bajos más altos, donde nos pudiera indicar que pudiera recuperarse el euro. Esa pudiera ser una perspectiva, pero si bien se fortalece el dólar americano, bueno, estaríamos viendo ese movimiento aún con fuerza hacia la baja luego de este descanso que ha tenido. ¿Ustedes creen que pueda romper estos niveles y por qué no llegar a los 0.9631, que si bien justo ahí tuvo un soporte, un rechazo interesante? Vamos a continuación a analizarlo en nuestro gráfico. Acompáñenos. Situándonos en una temporalidad de 4 horas, nuevamente veamos esta acumulación bastante interesante, porque si bien esperábamos que rompiera este nivel, en esta acumulación vemos que nuevamente, fíjense que interesante lo que hizo el índice del dólar americano, lo podemos ver obviamente del lado contrario para el euro dólar, ya que el dólar está del lado secundario de la divisa, comparándolas, y tenemos este rechazo bastante interesante. Pero este rechazo, ¿en dónde fue? Vemos que anteriormente este soporte interesante, este rechazo, luego del impulso, altos más altos, retroceso, un nivel bastante interesante. ¿Cómo rechazó? Justamente ahí. O la siguiente perspectiva que pudiéramos haber esperado es que rompiera una vela con fuerza por aquí para continuar a la baja. Sin embargo, ya vimos que aquí justamente tuvo un freno donde impulsaron los toros el movimiento hacia la alza y nos dio nuevamente altos más altos que el anterior luego de salir de este rango de acumulación. Hay que tener mucho cuidado cuando estemos operando justo en acumulaciones, porque si bien nos hace el mercado unos falsos rompimientos, nos podemos ir con toda esa intención a favor de ese movimiento y que hace totalmente lo contrario, yéndonos directamente al stop loss. Ok, entonces importante, aquí tenemos nuevamente varios rechazos, vemos las mechas, que también luego de esta acumulación, pues también tenemos a este movimiento anterior, que es el alto más bajo que el anterior, observando el vaivén, mejor dicho, de los mercados, que impulso retroceso tiene nuevamente su impulso, su retroceso, su impulso retroceso. Vemos cómo se quedó corto del siguiente nivel bastante interesante. Luego de hacer un retroceso, este retroceso lo tuvo justamente, vemos que hubo anteriormente en esta zona bastante rechazo interesante y que lo logró realizar. Altos más altos nos estaría indicando que la probabilidad es que continúe el movimiento alcista, no sin antes ver que cruce los 0.9926 y por qué no también cruzar este soporte interesante anterior que ya nos dejó en los 0.9706. ¿Creen que continúa el movimiento a la baja o por qué no justamente donde está interesantes niveles donde tenemos este rechazo, resistencia? Pues toda esta zona podría ser de un soporte, aunque vimos la fuerte caída, sin embargo, de 4 horas seguidas de cada vela, por las 4 horas, 16 horas, entonces esperaríamos que el mercado pudiera continuar al alza. Este podría ser un patrón, porque no también, de 3 velas seguidas
consecutivas para ver si es que continúa luego de realizar una acumulación hacia a la baja. Esa es la perspectiva. Es muy probable, vamos a estar de cerca lo que logra hacer este par a continuación. Bueno, vemos que si bien tenemos con la ayuda de las líneas de tendencia este bajo con el anterior, lo trazamos y ya ha roto de igual forma, donde nos estaría indicando ese movimiento a la baja luego de romper y salir de esta zona bastante interesante, llegar aquí y también viendo el comportamiento vela tras vela nos pudiera indicar que continuaría ese movimiento a la baja. Y si bien la tendencia ha sido bajista, como la tendencia es nuestra amiga, debemos buscar esos movimientos a favor de la misma. Pasamos a nuestro siguiente gráfico. Para nuestro siguiente par, el dólar americano frente al franco suizo, como se había previsto, esos niveles importantes a vencer, altos cada vez más altos, los ha logrado romper y darnos este nivel importante e interesante histórico en los 1.0073 francos suizos equivalentes a un dólar americano, fortaleciéndose bastante fuerte el dólar americano. Si bien este 13 de octubre del presente mes tenemos ese nivel interesante histórico, ha hecho un retroceso, pero vamos a ver cómo y dónde se frenó el precio para poder continuar con ese movimiento y ese impulso alcista, donde los toros tendrían y tomarían el terreno nuevamente. Acompáñenos a nuestro gráfico y analicemos técnicamente. A continuación, en una temporalidad de 4 horas para este par dólar americano frente al franco suizo, donde veíamos la proyección bastante cerca para esos niveles altos cada vez más altos que nos estaba dando, y que posteriormente el nivel importante a rechazar el histórico anterior que se había tenido era en el 1.0063. Sin embargo, ha hecho nuevos históricos, rompió estos niveles donde nos estaría indicando que continuaría a la alza. Sin embargo, centrándonos justamente en lo que ha hecho anteriormente, veamos cómo una línea tendencial nos funciona bastante, porque si bien hay que estarlo ajustando en unos niveles interesantes. Anteriormente teníamos este bajo más alto que el bajo anterior, cada vez niveles bajos más altos, ¿verdad? Estos niveles importantes donde esta línea de tendencia justamente veíamos cómo vino a respetarla, donde tenemos una confluencia. No nos vamos tan atrás. Sin embargo, aquí tenemos un soporte, pues justo esta zona interesante de soporte con una línea tendencial, una confluencia donde la probabilidad de que ocasione o que surja algo es mayor, en este caso a favor de la tendencia, movimiento alcista, que si bien lo tuvo y ya logró hacer su función esta línea de tendencia. Tenemos este bajo más alto que el anterior. ¿Qué tendríamos que hacer? Nuevamente ajustamos la línea de tendencia por ya esta pista que nos dio el mercado, luego de darnos altos cada vez más altos que los anteriores, y por qué no, ya altos cada vez más altos que todos estos incluso. Ajustamos esta línea de tendencia, que lo estamos haciendo juntos para que veamos de dónde surge y cómo surge, y justo aquí lo único que hacemos es que la proyectamos y vemos nuevamente el precio bastante interesante, donde teníamos nivel importante de soporte, aquí resistencia, logró interceptarse esa intersección, encontrarse con la línea de tendencia. Tenemos nuevamente que lo que vimos anteriormente, también una confluencia donde la probabilidad, decimos, es mayor, y en este caso vemos cómo efectivamente despuntó hacia la alza. ¿Qué podríamos esperar aquí? Justamente tenemos con estos dos niveles interesantes de altos históricos y este alto más bajo que el anterior. Proyectamos y justamente se encuentra el precio aquí rechazando. Podría dar ese retroceso justamente en la zona interesante que tenemos ya marcada para continuar el movimiento alcista. Esa es una posible proyección. El siguiente poder, y vamos a dibujarlo con nuestra brochita,
y por qué no el siguiente nivel lo rompa para encontrarse a esta zona y poder buscar las compras, impulso retroceso, o por qué no nuevamente romper con esta fuerza que lleva alcista, romper esta línea de tendencia y darnos, cotizar por aquí afuera para darnos estos altos más altos que tenemos anteriormente con estos históricos. Déjenos sus comentarios y sus opiniones aquí abajito. Pasemos a analizar nuestro siguiente gráfico. Para nuestro siguiente par exótico, el dólar americano frente al peso mexicano, si bien veíamos una acumulación bastante clara, donde estaba rechazando en un soporte justo de los 19.9419 y esa resistencia en los 20.158.2. Sin embargo, esperábamos que saliera de esa acumulación con ese movimiento que ha tenido los últimos días hacia la baja, ese impulso, esa fuerza. Sin embargo, no logró romper por debajo de este soporte, dándonos ahora indicios por lo que actualmente está haciendo de poder recuperarse el dólar frente al peso mexicano, y obviamente está perdiendo terreno el peso mexicano frente a esta divisa. Acompáñenos a continuación a ver de cerca nuestro gráfico y cuáles son las posibles proyecciones, la perspectiva para este par exótico. Nos situamos en una temporalidad de 4 horas donde apreciamos bastante claro este movimiento acumulativo del par exótico, donde ha estado tomando terreno ligeramente ya el dólar frente al peso mexicano. Sin embargo, ¿qué esperábamos? Que rompiera por arriba del siguiente nivel, esta resistencia. Logró hacerlo, pero la resistencia principal justamente la tenemos marcada en este nivel interesante, donde vemos, vamos a estar de cerca observando que hizo un falso rompimiento, logró salir ligeramente de esta acumulación hacia la alza, pero también aquí a la baja, siendo un poco más precisos y exactos en esta acumulación. Vemos como aquí también ligeramente se logró pasar de este soporte. Sin embargo, no cerró una vela por fuera como para pensar ya va a continuar a la baja, va a salir de esta acumulación con esta fuerza hacia el movimiento bajista que había tenido anteriormente. Obviamente, siguientes niveles importantes a considerar, bueno, sería uno justamente en los altos anteriores, altos más bajos, y por qué no este alto más bajo, que ahí tenemos justo una línea horizontal bastante interesante. Vamos a colocar esta aquí que no logró ni siquiera aproximarse a esta línea importante de esta resistencia que se tuvo anteriormente. Estaba aquí el precio abajo, soporte, resistencia en esta zona para volver a continuar con ese movimiento a la baja. Está justamente acumulando. Aquí tenemos dos opciones. Podría ser una que continúe en esta fase acumulativo, se logre recuperar un poco el peso mexicano, contra el dólar americano, y por qué no continuar el movimiento a la baja para seguir fortaleciéndose aún más. Pero si no, también esperaríamos un retroceso para, por qué no, si ya nos está dando algunas pistas de altos ligeramente cada vez más altos, que rompa este nivel de resistencia para venir hasta estos niveles y poder superar por lo menos este precio de los 20.19. ¿Creen que logre hacerlo? Déjenos sus comentarios, vamos a seguirlo de cerca. Sin embargo, por lo que está haciendo actualmente, justo en este momento, vemos que está con una vela bajista. Es probable que sí continúe el movimiento y acumule aquí en esta zona, si no es que hace un retroceso para continuar a la alza. Aquí con estos niveles bastante interesantes, con este bajo más alto que el anterior, aquí podríamos ayudarnos de una línea de tendencia también. Claro, si bajamos la temporalidad lo vamos a ver bastante claro este movimiento, y lo ideal es que también ver por lo que estamos observando aquí, ver
bastante interesante el movimiento del mercado. Aprovechar al máximo una de las recomendaciones, nuestra pantalla, porque si bien lo ajustamos hacia atrás, lo hacemos, se ajusta con el alto anterior. Sin embargo, ya proyectándonos en esta acumulación podemos verlo mucho más preciso, mejor las velas y lo que nos está indicando el precio de lo que pudiera hacer o sin embargo está haciendo para continuar con ese movimiento luego de salir bien de esta acumulación. Y cuando decimos salir nos referimos a que una vela por lo menos llegue a cerrar, y la vamos a simular justamente con esta herramienta, a cerrar por arriba de estos niveles, y por qué no con cuerpo por lo menos un 50% por arriba de este, para podernos indicar de que el movimiento se va a nuestra siguiente resistencia, donde vamos a ser muy precisos y ajustarlo justo en los 20.2764 pesos mexicanos, equivalentes a un dólar americano. ¿Ustedes creen que pueda hacerlo? Continuar acumulando, o por qué no seguir, en este caso, que se fortalezca el peso aún con más poder frente al dólar americano. Déjenos sus comentarios. Y bueno, con esto concluimos el día de hoy. Agradezco la atención prestada. Gracias por sumarse al canal, por compartir. No olviden suscribirse los que no lo han hecho, para esas notificaciones también, que hay que activar la campanita aquí abajo. Y por qué no, recomendaciones, sugerencias son bien recibidas. Todas las opiniones son muy buenas. Es la perspectiva de cada quien, y cuando hablamos de perspectiva es no necesariamente lo que yo pienso es lo que va a pensar mi amigo, mi compañero del lado izquierdo, del lado derecho. Incluso los mercados sabemos que no tienen ellos sentimientos, y que el movimiento va, esos vaivenes del mercado que a veces nos ponen algo quizá estresante, pero hay que ajustarnos y hay que ver la manera de cuál es la temporalidad principalmente en la que yo me adapto y me ajusto, donde yo puedo visualizar claramente los movimientos del mercado, porque si bien hay gente un poquito impaciente que no va a esperar tanto tiempo en tomar un trade y va a querer saber si va a ganar o va a perder ya en una sesión, que si bien que tendríamos que hacer, bueno, bajar la temporalidad, son recomendaciones que yo les pudiera dar. Caso contrario, si una persona es bastante paciente, va a poder aguantar un trade a lo mejor un par de semanas, o por qué no hasta meses, porque si bien luego de una acumulación va a esperar tranquilamente hasta que salga para tomar un trade, o si ya entró anteriormente, bueno, donde el objetivo negativo, que es la gestión base principal de todo trader, la gestión de riesgo, el stop loss, bueno, va a esperar también a que logre tocar el stop sin mover estos niveles. Cualquier comentario, sugerencia, con toda confianza lo pueden hacer aquí. Pregúntenos, o alguna sugerencia. Saben que estamos para servirles, para apoyarles en lo que necesiten. Esto fue la perspectiva del día de hoy. Nos despedimos. Muchísimas gracias por sumarse a su canal Pulso de Mercado. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.